¿Se empieza? Hola a todas y a todos. Vamos a ver cómo se podía haber resuelto el parcial que le hemos tomado el martes 23 de junio. El parcial constaba, bueno, en la primera parte, como ven, tenía una serie de reglas que tienen que ver cómo, en qué nos ponemos de acuerdo para que se pueda entregar perfectamente el parcial. Después ustedes verán que el parcial tenía un enunciado y posteriormente 4 preguntas. Del enunciado rescatamos que hay 6 datos para leer, o sea, tenemos un registro de 6 datos, que después en las 4 preguntas que a ustedes les tocó responder, es probable que alguno de esos datos no lo utilizara. Bueno, la consigna es que esos 6 datos, igualmente, aunque no se utilicen, no tenías que leer porque el juego de datos con el que ustedes contaron incluía todos los datos, ¿sí? ¿Y por qué les tocó algo así? Bueno, simplemente porque como es un parcial donde nosotros no podemos ver cómo lo están resolviendo ustedes, el sistema de 4 preguntas son por sorteo, o sea, quiero decir con esto que no a todos les tocaron las mismas preguntas. Cada pregunta, o sea, cada estudiante que se siente en su casa a resolver esto le puede haber tocado una pregunta número 1 distinta, ¿sí? Y luego una pregunta número 2 distinta al resto de sus compañeros, y lo mismo con cada una de las preguntas, ¿sí? Por eso tuvieron que leer datos que probablemente después no utilizaron. El tipo de pregunta 1 que le tocó a cada uno es el mismo, y el tipo de pregunta 2 que le tocó a cada uno es el mismo. Yo la resolución que voy a hacer ahora va a ser 2 modelos de cada pregunta. Es probable que a ustedes no les toque exactamente la misma pregunta que les tocó en el parcial, pero por lo menos le va a tocar algo del mismo estilo. De eso nos vamos a asegurar. Volviendo al enunciado, el enunciado les decía, leíamos 6 datos, que eran 6 datos de cada registro, y después aclaraba que la cantidad de registros es desconocida, y que el código operario del último registro era igual a 0, y esa es la llave para entrar o salir del ciclo de lectura de datos. Otra cosa que vale la pena aclarar, de los 6 datos, los 3 primeros son códigos, ¿sí? Resalto esto porque hubo un caso de gente que, por lo menos lo que me tocó corregir a mí, que intentaba hacer esto de sumar datos, sumar códigos, y eso, bueno, sabemos que no, eso está mal de entrada. O al revés, hay gente que trató de utilizar los datos que son acumulables como datos, y eso es lo mismo, eso también está mal. De los 3 datos que venían como datos acumulables, que eran unidades producidas, unidades falladas, kilogramos de materia prima, los que son kilogramos de materia prima, hay que pensar de entrada que eso va a ser un dato, lo más probable que venga con decimales, ¿sí? Entonces las otras unidades producidas, y bueno, es probable que también, o sea, son valores enteros, unidades producidas o unidades falladas son valores enteros, pero si alguno lo quería poner como valor real, suponiendo que podía llegar a venir algún decimal por ahí, bueno, no estaría mal del todo. Pero los 3 primeros que van a ser datos de códigos, eso si lo ponen como unidades reales no estaría del todo bien. Esto funcionaría igual, pero estaríamos desperdiciando recursos y nada más. Empecemos por ver cómo debería hacerse una lectura de datos relativamente correcta, y después vamos a ir viendo preguntas uno por uno. Para empezar, nos vamos a concentrar solamente en la parte del enunciado, que dice que una empresa dedicada a la producción de productos plásticos lleva un control de producción mensual. Para esto se carga cada registro con los siguientes datos, y son 6 datos:
código de operario con valores de 1 a 6, código de máquina con valores de 1 a 5, código producto con valores de 1 a 4, unidades producidas, unidades falladas y kilogramo de materia prima, sabiendo que cada registro corresponde a un lote de producción y que el último registro viene con código de operario igual a 0. Para arrancar, en el PCI, en el diagrama de flujo, empiezo definiendo variables. Para ello defino las 5 primeras variables como entera. Lo que es kilogramo de materia prima lo voy a definir como real. Y como sé que no conozco la cantidad de registro y sé que el código operario del último registro es igual a 0, utilizo esa llave para entrar o salir del ciclo y parto de la idea que necesito un ciclo mientras. Para que me sirva esta comparación necesito leer antes de entrar al ciclo el código de operario. Y una vez dentro del ciclo voy a leer el resto de los datos. Código de máquina, código de producto y los demás. Y antes de salir del ciclo voy a leer nuevamente código de operario. En el medio de estas dos lecturas de datos voy a ir rellenando todos los vectores que voy a necesitar. Antes de eso voy a probar que esto esté funcionando. Para eso en el pseudocódigo guardo los cambios, le pongo nombre. Recuerden que ustedes al resolver el parcial tienen que poner como nombre del archivo su apellido, su nombre y su DNI. Recuerden que siempre cuentan con un juego de datos, los cuales los vamos a copiar en la ventana de predefinir valores, de predefinir entradas, y ya salvado los cambios y nuevamente en el diagrama de flujo lo pruebo. Lo único que voy a obtener acá es un listado de los valores que leí, ¿sí? Y no me tiene que aparecer más nada porque no le pedí que hiciera más nada. Pero por lo pronto, hasta acá sé que esto está funcionando adecuadamente, me está leyendo todos los datos, porque el último registro que aparece acá, el último valor que aparece acá es el 0. ¿Sí? Con esto yo tengo que conformarme de que esto está bien la lectura de datos. Empezando con las preguntas, esta que puse acá como ejemplo, armar un vector con el promedio de unidades falladas por lotes para cada operario, es una de las posibles preguntas que le pudo haber tocado como pregunta número 1. Recuerden que esto era por sorteo y teníamos, creo que eran 9 preguntas, 9 posibilidades de que le tocara la pregunta 1. Este es uno de los ejemplos que le pudo haber tocado como pregunta 1. Para resolver esto, me pide un promedio, un vector de promedios, ¿sí? Yo voy a necesitar hacer unidades falladas por cada operario, dividido cantidad de lotes por cada operario, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito 2 vectores antes de poder armar el tercer vector con los promedios, ¿correcto? Por lo tanto, yo necesito 2 vectores nuevos. Los voy a definir por acá. Mi primer vector va a ser vector unidades falladas por operario. El segundo va a ser mi vector lotes por operario. Los dos van a ser definidos como entero. Los dos son vectores, por lo tanto a los dos los voy a dimensionar. Como la cantidad de operarios es 6, a los dos los voy a dimensionar en 6 posiciones. Como son vectores y van a ir por acumulación, los voy a tener que inicializar. Lo voy a inicializar con
la variable código de operario, que va a ir de 1 a 6. Y las dos van a inicializar en 0. ¿Sí? Ya en el ciclo de lectura de datos, como ya están inicializadas en 0, empiezo a asignarle valores. El vector que tiene que contener unidades falladas por operario, le voy a sumar la variable unidades falladas, ¿sí? Donde ahí tengo la cantidad de unidades falladas de este registro. En el otro vector, lo que voy a hacer es sumar 1, ¿sí? Porque voy a contar no unidades falladas, sino que voy a contar lotes. Entonces el vector lotes por operario va a contar la cantidad de lotes que hizo cada operario. Una vez que tengo los dos vectores ya cargados, empiezo a pensar en el vector promedio, ¿sí? El vector promedio de unidades falladas por operario, ¿sí? Esto es un promedio. Esto es una variable que tengo que definir. Como es un promedio, lo voy a definir como real, ¿sí? Como no tengo que, como es un vector, lo voy a dimensionar. Como es por código de operarios, como los demás, lo voy a dimensionar en 6. Como van a ser cocientes dentro de este vector, no voy a necesitar inicializarlo en 0, ¿sí? Por lo tanto, vamos a recorrer los otros dos vectores por código operario, que va a ser de 1 a 6, haciendo el siguiente cociente. Mi vector promedio de unidades falladas por operario va a ser el resultado del cociente entre el vector unidades falladas por operario dividido el vector lotes por operario, ¿sí? Pero acá donde hay que prestar atención, porque acá muchos de los parciales que me tocó corregir, puedo estar en condiciones de decir la mayoría, se olvidó tener en cuenta lo siguiente. Este vector lotes por operario, es la cantidad de lotes que hizo cada operario, ¿correcto? Nadie me asegura que todos los operarios hicieron por lo menos un lote, ¿sí? Por lo tanto, existe la posibilidad de que haya algún operario que no haya fabricado ningún lote, ¿correcto? Por lo tanto, existe la posibilidad que este vector contenga un 0. En alguna posición puede ser que tenga un 0. Por lo tanto, si yo estoy usando este vector como cociente, tengo que considerar la posibilidad de que aparezca un 0 en el divisor, lo cual no lo puedo permitir. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme que mi vector lotes por operario en cualquiera de sus posiciones, ¿qué pasa cuando aparece un 0? Cuando aparece un 0 yo no puedo hacer el cociente. Tengo obligatoriamente que hacer algo, ¿sí? Lo que voy a hacer, a mi vector promedio de unidades falladas por operario, le voy a asignar de prepo un 0. Y si no tiene 0, entonces ahí sí hago el cociente como corresponde, ¿sí? Pero en caso de que aparezca un 0, lo salvo de esta manera, ¿sí? Nadie desaprueba un parcial por no hacer esto, pero alguien que no me haga esto no va a tener el mejor parcial, queda claro. Bueno, lo que me queda acá ahora es mostrarlo, ¿sí? Simplemente lo vamos a mostrar. Vamos a aclarar que esto es el punto 1. Vamos a aclarar que el punto 1 me pedía unidades falladas por lote para cada operario.
Entonces lo que yo muestro acá es el código operario y el vector yendo al pseudocódigo, guardámoslo y probamos esto, el resultado que tiene que dar. Debería ser coincidente con lo que teníamos planteado acá. Y efectivamente acá coincide. ¿Sí? 12,6, 10, 8,58, 11, 409, 8,5, 10,880. Otro de los ejemplos que nos podría tocar como pregunta 1, acá es el primero que vimos que decía unidades falladas por lote para cada operario. Otro ejemplo podría ser unidades producidas por lote para cada máquina. ¿Sí? El primero era unidades falladas, ahora estamos hablando de unidades producidas. ¿Sí? El primero era por operario, ahora es por máquina. ¿Sí? Lo único que sirve, lo que hice hasta ahora es el vector de lotes. Por lo tanto, vamos a deshacernos de esto, vamos a volver a cero. El lote lo dejo porque me va a servir. Definir un vector de unidades falladas, por lo tanto vamos a ir con un vector de unidades producidas. No, perdón, el vector de lote tampoco me sirve. No me sirve nada todo lo que hice hasta ahora. O sea, definir la variable que sería unidades producidas por lote para cada máquina. Entonces, en vez de unidades falladas serán unidades producidas y en vez de por operario serán por máquina. ¿Sí? Y los lotes lo mismo, en vez de por operario serán por máquina. ¿Sí? Entonces, dimensionamos. Como la cantidad de máquinas, es 5, los dimensiono en 5 posiciones. Y por supuesto los inicializo en 5 posiciones. Los dos lo inicializo en 0 y acá es un ejemplo parecido a lo que hicimos antes. Antes que yo sumé unidades pasadas, ahora lo que estoy haciendo es sumar unidades producidas y el vector de lote va a ser parecido, va a cambiar el subíndice. ¿Sí? Y acá lo mismo sumo de a 1. Punto 1 debe ser unidades falladas, va a ser unidades producidas por cada máquina. Y lo que vamos a mostrar va a ser el vector promedio que hemos hacer. Esto es el mismo ejemplo que antes, misma consideración. Cuando aparezca algo en el divisor que sea igual a 0, tengo que forzar el vector promedio que tengo que definir, lo voy a definir. Vamos a empezar definiéndolo, vector promedio de unidades producidas como real. Vamos a dimensionar 5. Ahora sí, todo definido.
vamos a ver que mientras yo tenga un vector lote por máquina que sea igual a 0, mi vector promedio de unidades producidas por máquina, forzosamente va a valer 0. Y si eso no ocurrió, entonces sí va a ser el resultado del cociente. Antes del cociente puedo pasar a mostrarlo. ¿Sí? Siempre vamos a hacer el código, salvamos cambios y probamos. Antes de probar, acá tenemos un error. Esto es el cociente por lote. Vector lote, máquina, perdón. Y ahora sí pruebo si tengo resultados. Bueno, estos resultados sí deberían ser igual a lo que teníamos en el enunciado, ¿correcto? Y bueno, efectivamente me da 662,642, 70,13, 72,823, 48,04, 60,373, bueno, me da los mismos valores. ¿Sí? Este sería un segundo ejemplo de la pregunta 1. Podemos ir a un tercer ejemplo de la pregunta, también de la pregunta 1. ¿Sí? Acá habla armar un vector con el promedio de kilogramos de materia prima utilizada por lote. ¿Sí? Estamos hablando siempre de lo mismo. Algún componente, primero hablamos de unidad producida, después de unidad fallada, estamos hablando de kilogramos de materia prima, pero siempre es por lote. Y en este caso es para cada código de producto. ¿Sí? Lo mismo que antes, todo lo que tengo para acá, para este punto no me sirve. Vamos a tener que definir variables nuevas. Para no borrarlo para tiempo, lo vamos a hacer encima. Acá ahora me está pidiendo kilogramos de materia prima por cada lote para cada código de producto. El código de producto era 4, por lo tanto, vamos a empezar a definir nuevas variables. ¿Sí? ¿Por qué con las cosas tenemos que definir como real? Mi vector kilogramos de materia prima va a ser real, porque va a contener materia prima, entonces el vector materia prima por producto va a ser definido como real. Lotes por producto va a ser, ¿sí? Los dos voy a mencionar 4 posiciones. Los dos van a ser en 4 posiciones, los dos van a necesitar un ciclo de código de producto de 1 a 4. Los dos van a inicializarse en 0. Los dos los voy a dimensionar acá adentro, los voy a valorizar acá adentro. El vector de materia prima por producto. La diferencia con el vector que usamos antes, que iba a sumar unidades producidas, acá lo que voy a sumar son los kilogramos de materia prima. ¿Sí? Eso es lo que me va a diferenciar de nosotros, que son todos vectores distintos. El vector de lotes, que va a sumar de a un lote. ¿Sí? Voy a definir un nuevo vector promedio. Voy a hacer un promedio de materias primas por lote. Vamos a ver, de materias primas por código de producto. Vamos a hacerlo así. Va a ser real. Lo vamos a mencionar en 4 posiciones. Vamos a escuchar esto mismo. Para revisarlo, este ya me lo saco de acá encima, así no me va a estorbar. Entonces, acá lo que estoy haciendo es el vector de consumo de materia prima
para cada producto. ¿Sí? Ese vector anterior lo comparo contra 0, ¿sí? Si el vector lotes por producto contiene valor igual a 0, nos vamos al vector promedio, ¿no? Y lo vamos a asignar por 0. Y si no, vamos a hacer el cociente como corresponde. El cociente va a ser entre el vector que contiene materia prima por producto dividido el vector que contiene cantidad de lotes por producto. Vamos a mostrar acá, como hacemos siempre, vamos al pseudocódigo, guardamos los cambios y probamos. Los que me deberían estar dando acá son los mismos que teníamos, los valores que están dando acá son los mismos que teníamos como respuesta en el enunciado. ¿Sí? Que coincide, entonces podemos pensar que esto está bien. Pasemos a la pregunta número 2. Un ejemplo de pregunta número 2 podría ser algo así. Informar la mayor cantidad de lotes producidos por código de operario. En este caso tocó buscar un valor máximo, un mayor, de cantidad de lotes por código de operario. ¿Sí? Ya lo limpié, estamos en blanco y vamos a definir nuevas variables. ¿Qué me pedían? Cantidad de lotes por operario. Por lo tanto, voy a necesitar un nuevo vector. Lo vamos a definir acá. Que sería un vector lotes por operario. Ese vector lotes por operario, veíamos que eran 6 operarios, por lo tanto lo definimos en 6, ¿sí? Y lo vamos a tener que inicializar. Entonces mi vector lotes por operario arranca en 0. En el ciclo de lectura de datos, mi vector lotes por operario va a sumar 1, va a contar lotes, o sea, va a ir sumando de a 1. Para poder resolverlo voy a necesitar definir dos variables. Una para buscar un valor máximo. Dije una para buscar un valor máximo y la otra para buscar esa posición de ese máximo. Las dos las voy a inicializar. La variable max la voy a inicializar en mi vector lotes por operario, en la posición 1. Y la posición de ese máximo la inicializo en 1. Entonces, voy a recorrer mi vector de código de lotes por operario desde 2 hasta 6. ¿Sí? Recuerdan que eran 6 operarios. Ahí adentro comparo si mi vector lotes por operario, si es mayor que max, realizo las reasignaciones de la variable max y la reasignación de la variable posición max. Cuando termino de recorrer todo, me aseguro de que ahí tengo mi valor máximo. Entonces acá, para aclarar, valor máximo de lotes por operario. Postmax, o sea, el operario es postmax. Y la cantidad de lotes que hizo es max. ¿Sí?
Acá donde definí max y postmax me había olvidado de definir como entero, ¿sí? Así guardo y pruebo. Como en los casos anteriores, los valores que me da de operario que hizo el valor máximo es 4 y la cantidad de lotes que hizo es 22, como me decían acá en el parcial. Esto es un ejemplo de lo que les podría haber tocado como pregunta número 2. Otro ejemplo podría haber sido informar la menor cantidad de unidades producidas por código de máquina. O sea, acá tenemos un ejemplo con, en vez de buscar un máximo, buscar un mínimo, buscar unidades producidas y por código de máquina y buscar el valor más chico. De lo que hice acá no me estaría sirviendo nada, ¿sí? Lo voy a eliminar, lo voy a sacar. Entonces, en realidad, lo que estoy necesitando ahora es un vector con unidades producidas por máquina. Perdón, este vector ya lo tengo. En este caso, ya lo tengo. Es este vector que yo tenía acá. Fue coincidencia, le pudo haber pasado o no, pero bueno. Esto es lo que teníamos acá, lo que habíamos hecho para el primer punto. Vector unidades producidas por máquina. ¿Sí? Pero ahora no me pedían un valor máximo, sino que me pedían un valor mínimo, ¿sí? Entonces vamos a usar otro algoritmo de búsqueda distinto al que hicimos recién, donde solamente nos vamos a valer de la posición del valor mínimo, ¿sí? Posición que vamos a inicializar en 1. ¿Sí? Nos vamos a hacer, en vez de definir un mínimo, vamos a trabajar solamente con la posición. Es un algoritmo que lo hemos visto en algún momento. Vamos a trabajar con código de máquina desde 2 hasta 5. Y lo que hacemos en la disyunción, en vez de preguntar por el MIT, preguntamos por nuestro vector, que es nuestro vector unidades producidas por máquina. Lo comparamos contra el mismo vector, contra la posición 1, ¿sí? Y la comparación es, como estamos buscando un mínimo, buscamos por menor. Cuando tenemos que hacer el cambio, en vez de cambiar todo, cambiamos solamente el valor de postmin. La máquina que produjo menos unidades es postmin. Y la cantidad que produjo, el vector unidades producidas por máquina, en la posición postmin. ¿Sí? Entonces, vamos al pseudocódigo, guardamos y probamos. El resultado que tiene es el mismo resultado que teníamos acá. Son 877 unidades y lo hizo la máquina 1. Vamos a la pregunta 3. Un ejemplo de lo que podría haber tocado como pregunta 3 es encontrar cuántos operarios superan el promedio de lotes producidos por operarios. O sea, acá hay dos preguntas en una. O sea, para poder saber cuántos operarios superan ese promedio que me hablan, primero tengo que encontrar el promedio. El promedio que me piden es promedio de lotes producidos por operarios. O sea, ¿cómo calculo el promedio de lotes producidos por operarios? Es muy simple. Cuento todos los lotes y lo divido por la cantidad de operarios, o sea, 6. Por lo tanto, paso número 1, sumar todos los lotes. Paso número 2, dividirlo por 6. Y si se quiere, paso número 3, encontrar un vector que cuente la cantidad de lotes que hizo cada operario. Y después recién comparar quién supera o no el promedio. ¿Sí? Por lo tanto, yendo al diagrama,
dentro del ciclo de lectura de datos tengo que tener un vector que me cuente los lotes por operario. Y también tengo que tener algo que me cuente el total de lotes. Por lo tanto voy a definir dos nuevas variables. Un vector lotes por operario, que en algún momento ya lo usé, pero bueno, lo borré, lo voy a volver a crear. Lo voy a dimensionar en 6, porque eran 6 operarios. También voy a necesitar una variable total que va a contar el total de lotes, ¿sí? Esa variable total la voy a inicializar en 0. Y también el vector de lotes por operario lo voy a inicializar en 0. Dentro del ciclo de lectura de datos, por un lado, voy a completar el vector lotes por operario. Va a contar lotes, vamos a sumar de a 1. Y la variable total también va a sumar de a 1. Después voy a necesitar una nueva variable para el promedio. ¿Sí? Va a tener que ser real. Y recién después puedo calcular el promedio. El promedio va a ser la variable total dividido 6. Y recién después puedo hacer la comparación. Ya acá, adentro del ciclo de lectura de datos, completé el vector, ¿sí? Y ahora empiezo a hacer la comparación. Cuando yo haga la comparación, a mí me piden saber cuántos, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que necesito también, que no lo hice, lo voy a definir acá, va a ser definir un contador, ¿sí? Lo mismo que antes, lo voy a inicializar en 0, ¿sí? Pero el contador no va a contar dentro del ciclo de lectura de datos, sino que va a contar dentro de este ciclo donde voy a comparar a todas las posiciones del vector contra este promedio que acabo de calcular, ¿sí? Yo voy a recorrer todo el vector de código de operarios, ¿sí? Me preguntaba cuántos operarios superan, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito que mi vector se compare contra el promedio. ¿Sí? Y donde encuentro a alguien que supera, simplemente lo cuento. En realidad no me piden saber quiénes superan, ¿sí? Pero yo lo que puedo hacer es, en caso de que lo quisiera hacer, es mostrar acá quién supera. Bueno, quién supera el mismo brazo donde estoy contando. Entonces acá sé que este código operario supera el promedio. Bueno, como siempre, pseudocódigo, salvamos y probamos. ¿Sí? Acá me muestra todo lo que superan el promedio, y me dice la cantidad que supera el promedio es 3. Si vamos a lo que me dice, bueno, acá me mostraba cuál era el valor del promedio, yo no lo mostré acá, pero me dice que superan 3. ¿Sí? Con esto me alcanza para saber que está bien. Con estos 3 que superan, entiendo que está bien. Podríamos mostrar el vector, ver quiénes son los que superan y quiénes no. Pero con esto, sabiendo que son 3, me tiene que alcanzar. Otro ejemplo que le podría haber tocado como pregunta número 3 es encontrar cuántas máquinas superan el promedio de unidades producidas por máquina. Y me dice lo mismo, que cuánto es el promedio y cuántas superan. Volvemos al... vamos a dejar la mayoría de las cosas. Bueno, el vector no. A lo mejor después me vuelve a tocar necesitarlo, pero...
para no confundir. Este vector de acá lo voy a borrar. Total y contador lo voy a dejar, quedan inicializados en 0 los dos. Este total lo voy a dejar, después vemos si me sirve o no. Esto lo dejo, lo voy a tener que modificar, pero recuerden que acá lo es máquinas y unidades producidas, ¿sí? Para calcular este promedio, parecido a lo anterior, ¿qué pasa? Primero tengo que tener un promedio, ¿sí? ¿Qué promedio tengo que hacer? Bueno, promedio de unidades producidas por máquina. ¿Cómo calculo este promedio? Sumo todas las unidades producidas y lo divido por la cantidad de máquinas, que eran 5, ¿sí? Y luego comparo contra quién. Y bueno, necesito un vector que contenga unidades producidas por máquinas y lo comparo contra ese promedio, ¿sí? El vector de unidades producidas por máquina ya lo tengo, ¿correcto? El vector que va a sumar total ahora no va a sumar 1, sino que va a sumar unidades producidas. Entonces ahora total ya no va a tener total de lotes, sino que va a tener total de unidades producidas. El promedio ya no lo voy a tener que dividir por 6, que era la cantidad de operarios que tenía antes, sino que ahora lo voy a dividir por 5, que es la cantidad de máquinas, ¿sí? Hasta acá venimos bien. Este ya no es por código operario, será por código de máquina. Iremos hasta 5 solamente. Y esto ya no es el vector lotes por operario, no. Ahora nuevamente es el vector unidades producidas por máquinas con su índice nuevamente código de máquina. Y lo mismo, comparo ya contra un promedio. ¿Por qué? Porque el promedio ya lo corregí. El total ahora me sumó unidades producidas en vez de lotes y lo dividí por 5, que es la cantidad de máquinas. El resto me queda exactamente igual porque usé las mismas variables. Pseudocódigo, cambio, pruebo. Voy a lo que me pedían, ¿sí? Y era, acá me dice que superan 2 y efectivamente, bueno, yo mostré quiénes lo que superan y cuántos son los que superan, ¿correcto? Vamos a un tercer ejemplo. Simplemente lo voy a poner para hacer un mea culpa. Acá había un error en el enunciado al que le tocó esto y se pueden encontrar que no eran 2 los que superaban, uno solo, creo. Ahora lo vamos a probar otra vez. Pero bueno, este sería un tercer ejemplo de lo que les podía tocar. Y acá decía, encontrar cuántos códigos de producto superan el promedio de kilogramos de materia prima por producto. Acá la cosa va a cambiar bastante, ¿sí? Más allá del error que está acá. El promedio que yo tengo que calcular es promedio de kilogramos de materia prima por producto. Bueno, ¿cuántos productos teníamos? 4. Voy a tener que tener un vector con código de producto, ¿sí? Que haya contado la cantidad de materia prima que consumió por código producto. Ahora lo vamos a crear, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia acá? Bueno, como acá estamos hablando de materia prima en kilogramos, ¿sí? Este era un valor real, por lo tanto, el vector código producto con kilogramos de materia prima va a tener que ser real. El total de materia prima que yo necesito acumular ya no lo puedo hacer en una variable entera, lo que tiene que hacer en una variable real. Y a partir de ahí van a cambiar un par de cositas, pero tampoco debería complicar gran cosa. Vamos a ir borrando todo esto. No, perdón, lo vamos a hacer encima para no marearme. Lo que sí necesito saber es que acá la variable total no me sirve como entero, ¿sí? La voy a tener que definir como real. El vector que necesito definir también como real va a ser un vector de materia prima por código producto. Vector de materia prima por código producto. Lo voy a dimensionar.
La cantidad de producto eran 4. Lo vamos a dimensionar en 4, lo vamos a inicializar. Acá lo vamos a ir completando. Acá lo que tenemos que ir sumando es la variable kilogramos, que es la que contiene la materia prima. Y en la variable total, lo mismo, tenemos que sumar kilogramos. Por eso la definimos a la variable total, la tuvimos que definir como real. ¿Sí? Entonces ahora mi promedio, que sí ya está definido como real, ¿sí? Lo voy a dividir ahora por 4, ¿sí? Que es la cantidad de código productos que tenemos. Entonces todo esto modificamos por acá. Y el vector lo mismo. El vector que tengo que comparar es mi vector materia prima por producto. Acá me superan lo mismo que antes, así que lo mismo, cuento cuánto superan, el contador sí sigue valiendo lo mismo. Pseudocódigo, guardo y pruebo. Como les decía antes, acá había un error que decía que eran 2 y bueno, acá en realidad es solamente 1. ¿Sí? La mínima diferencia es que sean valores enteros, bueno, pero quería más que nada recalcar esto, que acá había un error que decía que eran 2 los que superan y solamente 1. ¿Sí? Pregunta número 4. La pregunta número 4, a todos les debe haber tocado algo para ordenar, sea forma creciente o decreciente. En este ejemplo decía armar un listado ordenado en forma decreciente con el total de lotes producidos por operario, incluyendo el código operario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ustedes tienen que mostrar es operario, en este caso, ejemplo, 4, 22 lotes, operario 2, 20 lotes, operario 6, 17. Lo que no tienen que mostrar acá es operario 1, 22 lotes, operario 2, 20, operario 6, 17, operario 3, 17, operario 4, no. El listado de operarios no es raro que vaya en forma ordenada, creciente. ¿Sí? Eso es lo que ustedes se tienen que dar cuenta que no, que si yo estoy ordenado en forma creciente o decreciente por cierto criterio, que en este caso es cantidad de lotes producidos, el código operario quedará desordenado, es ineditable. ¿Sí? Pero para que quede desordenado, ¿qué necesitamos? Bueno, un vector auxiliar con código de operario como valor. ¿Sí? Es el único caso donde en un vector le ponemos como valor código, pero se le asigna de una vez, nunca es por acumulación, nunca es por suma, solo es por simple asignación. ¿Sí? Bueno, vamos a ir al diagrama de flujo, lo dejé en 0 como para empezar a hacer esto. Me pedían por lotes producidos por operarios, por lo tanto vamos a definir nuevas variables. Un vector lotes por operario y un vector con código de operario. ¿Sí? A los dos los voy a dimensionar y a los dos los vamos a inicializar. ¿Sí? Los dos son de 6 posiciones. El vector de lotes por operario, ¿qué va a hacer este vector? Este vector va a acumular cantidad de lotes, ¿sí? Por lo tanto lo voy a inicializar en 0. Pero el vector código de operario es código, por lo tanto va a código. Lo que va en este caso es código operario, que es la variable que está controlando el ciclo, que va a ir de 1 a 6. Entonces este vector originalmente va a quedar con valores de 1 a 6.
Dentro del ciclo de lectura de datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar el vector que tiene cantidad de lotes por operario. ¿Cómo contábamos lotes? Sumando de a 1. ¿Sí? El otro vector no tengo que hacer nada acá. Solamente lo voy a hacer cuando voy a ordenar. Bueno, punto 4, vector ordenado. ¿Qué me falta para poder ordenar? Tengo los dos vectores con los datos. Uno lo inicialicé en 0, luego lo llené, y el otro ya lo tengo con los valores del 1 al 6. ¿Sí? Estoy en condición de ordenar, casi. Me faltaría definir las variables que necesito para ordenar, que en este caso van a ser i, j y una variable auxiliar. Con esto me va a alcanzar. Sabemos que esta forma va a tener que tener mi estructura de, mi algoritmo de ordenamiento. Yo tengo que ordenar en forma decreciente. Yo voy a utilizar un método. En este caso voy a empezar por el método del burbujeo. Voy a poner voy a poner j en el ciclo externo, voy a poner i en el ciclo interno. Esto es un vector de 6 posiciones, entonces j va a ir de 1 a 5. Y va a arrancar siempre en 1 y va a terminar en 5 menos j. Perdón, en 6 menos j. ¿Sí? La comparación va a ser siempre el vector lotes por operario contra el vector lotes por operario. ¿Sí? ¿Qué subíndice? Bueno, como es el método del burbujeo, siempre va a ser i contra i más 1. ¿Qué signo tengo que utilizar? Me piden ordenar en forma decreciente. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a ir con el signo menos. Y ahí adentro sí voy a hacer los cambios de variables que necesite. Con estos 3 pasos estoy ordenando el vector que tiene lotes por operario. Y continúo ordenando el vector que habíamos completado con los códigos de operario. Con estos dos cambios, los vectores ya deberíamos estar con los dos vectores ordenados. Entonces voy a pasar simplemente a mostrarlo. Para mostrarlos, voy a necesitar un ciclo. No importa qué variable utilice, ¿sí? Porque ya no tiene sentido llamarla código operario, esta variable que vamos a usar acá, pero sí va a tener que ir de 1 a 6. Y lo que voy a mostrar acá ya no es la variable que controla el ciclo, sino el vector que acabo de ordenar. O sea, el vector código operario con un subíndice i y el vector lotes por operario con el mismo subíndice. De esta forma ya me queda ordenado mi vector. Como siempre, voy al pseudocódigo, guardo los cambios y lo pruebo. Los valores que me da acá debería coincidir en el enunciado. En este caso, operario 4, 22 lotes. Operario 2, 20 lotes. Operario 6, 17 lotes. Y el último, operario 3, 12 lotes, el que menos hizo. ¿Sí? Ejemplo de ordenamiento. Método del burbujeo. Otro ejemplo que puede tomar era el siguiente. Armar un listado ordenado en forma creciente con el total de unidades falladas por máquina, incluyendo el código de máquina. Y acá lo mismo, daba el ejemplo como quedaba. La diferencia acá, en vez de contar lotes, voy a tener que acumular unidades falladas. En vez de por operario, va a tener que ser por código de máquina.
Entonces, volviendo al pseudocódigo, ya lo puse en 0 nuevamente para no confundir con lo que hicimos antes. Recomenzamos definiendo las variables que vamos a necesitar, que en este caso va a ser un vector de unidades falladas por máquina. Y un vector con código de máquina. Los vamos a dimensionar. La cantidad de máquinas eran 5, por lo tanto definimos los dos vectores en 5. E inicializamos los dos vectores también en 5. La diferencia está que el vector unidades falladas por máquina lo voy a inicializar en 0 y el vector código de máquina, como es código, lo voy a inicializar en los códigos que van a ir del 1 al 5. Dentro ya del ciclo de lectura de datos vamos a completar el vector de unidades falladas por máquinas. Y en este caso este vector lo vamos a llenar con unidades falladas. ¿Sí? Acá me podría haber tocado unidades falladas como tocó ahora, podría haber tocado unidades producidas o podría haber tocado materia prima, en este caso la variable kilogramos. Si hubiese tocado materia prima consumida, recuerden que esta variable era una variable real, por lo tanto acá el vector unidades de materia prima lo hubiésemos tenido que definir como real y no como entero, y lo mismo después ordenar con la variable auxiliar. ¿Sí? Pero en este caso nos quedamos con esto. Bueno, ya tengo los dos vectores llenos. El vector unidades falladas por máquina, que originalmente lo inicialicé en 0, acá en el ciclo de lectura de datos lo completé con unidades falladas. Y el vector código de máquina se queda con los códigos de máquina que pusimos originalmente. Para ordenar, dijimos vamos a utilizar la misma estructura que vimos para el método del burbujeo. Ahora vamos a hacer el método del pivote. Vamos a arrancar como antes con la variable j del lado externo, con la variable i del lado interno, método del pivote. La variable j va a ir desde 1 hasta 5, porque son 5 los códigos de máquina. La variable i, como es el método del pivote, va a arrancar desde j más 1 y va a ir hasta 5. En realidad j no es hasta 5, sino que j va a ir hasta 4. ¿Sí? Y la comparación va a ser el mismo vector, como siempre. Entonces acá adentro va a ser el vector con j y va a ser el vector, mismo vector, unidades falladas por máquina, pero con la variable i. ¿Sí? El signo es lo que va a determinar el orden. Y acá adentro, bueno, ya empezamos con los cambios de variable. Igual que en el caso anterior, las tres primeras líneas me ordenan el vector, que es el criterio de ordenamiento, y después puedo pasar a ordenar el vector con los códigos de máquina. De esta forma ya me quedan los dos vectores ordenados. Lo que me queda ahora es simplemente mostrarlos. Ya ahora no importa qué variable utilizar, porque solamente la variable lo que va a hacer es controlar el ciclo y ya no participar en lo que estoy mostrando. Entonces lo que yo tengo que mostrar como código es el vector código de máquina. Y lo que va a tener el valor es el vector unidades falladas por máquina. Lo que sí tiene que coincidir son las variables que utilizo como subíndice. En este caso tiene que coincidir la variable
que va a ser el subíndice del vector unidades falladas por máquina, del vector código de máquina y tiene que coincidir con la variable que controla el ciclo. Entonces ahora sí, como siempre, pseudocódigo, guardar cambios y mostrar. El resultado que aparece debería ser coincidente con lo que teníamos en el enunciado. En este caso, coincide 147, 160, 224 y coincide el orden, por supuesto, de las máquinas. ¿Sí? 3, 1, 5, 2, 4. 3, 1, 2, 5, 2, 4. Dos ejemplos. Les podría haber tocado muchas opciones más. No me acuerdo cuántas eran, pero creo que eran 12. De ordenar en forma creciente, 12 en forma decreciente, así que le puede haber tocado cualquier cosa para estos casos. La fecha de recuperatorio va a ser martes 14 de julio, va a ser la misma, o sea, dentro de 2 semanas, pero va a ser la misma metodología que utilizamos para este parcial, ¿sí? Van a ser solamente 4 preguntas, no va a ser más que eso, pero no son preguntas simples, todas preguntas van a tener en forma implícita más de un problema a resolver, pero no se va a extender más que esto. La metodología va a ser la misma, vamos a estar abierto para responder preguntas por privado, va a ser una situación parecida a esta y en menos de una semana tendrían los resultados de los parciales. Porque la siguiente semana, el 14 de julio, ya estamos entregando la regularidad de este primer cuatrimestre. Les recuerdo que ustedes no estarían habilitados para rendir final en la siguiente fecha, por lo menos de esta materia, no de otras probablemente sí, pero no estarían rindiendo final de esta materia en el llamado de julio-agosto, así que probablemente recién a partir de octubre o de diciembre podrían estar en condiciones de rendir el final de esta materia. Recuerden, fíjense que yo paralelamente estamos subiendo ya los videos para los temas de teoría y les recomiendo bajar todos los archivos. La teoría no está incluida en el parcial, en el recuperatorio, pero sí va a estar incluida en el final. Cuando les toque rendir final es probable que ustedes ya no tengan acceso a este aula virtual. Por lo tanto, la recomendación es bájense los archivos a sus dispositivos personales. ¿Sí? Bueno, esto es todo por este parcial.